Primer tema, Tren Maya. Hay cambios, ya no pasa por el centro de Playa del Carmen, ahora se va más hacia adentro de la selva, va a rozar por allá Villas del Sol y pues se queda toda una infraestructura, avances que se han hecho, una tala impresionante. Complicado, muy complicado. ¿Tu opinión? Mira, yo creo que hemos escuchado muchas voces críticas. Yo pues siempre fui el primero en decir la deforestación pues es una tragedia, ¿no? O sea, la gente, mientras no entendamos que el cambio climático es una realidad y que la única salvación a este problema es que verdaderamente reciclemos, no sigamos tirando basura. Yo encuentro inconcebible que no tengamos campañas de concientización social y sigamos teniendo 1.500 barrenderos en vez de tener una verdadera campaña de concientización social y hacer responsable a la ciudadanía por la basura. O sea, hay que entender de que el gobierno no es el que tira la basura. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que sí está en una gran responsabilidad del gobierno el trabajar en una educación social, ¿no? Y entonces el cambio climático tiene que ver con la cantidad de basura que producimos y que no nos hacemos responsables de ella. Esta tala que sucedió con el Tren Maya, que era innecesaria, cuando no tienes un proyecto bien planeado. Y entonces, pues bueno, por un lado, bien que no pase por el centro de Playa del Carmen porque no había forma, y meter peso sobre un lugar que es muy erosionado, como es el subsuelo de Quintana Roo, más en esta zona, 2 kilómetros después de la playa hacia el poniente, pues vienen todas las grutas y los cenotes, y es donde vienen las vertientes. Si nosotros nos vamos un poco más hacia Tulum, vas a ver que justamente a los costados de la carretera están los grandes cenotes, ¿no? Vas a ver el Dos Ojos, esto es porque están ahí, son las zonas más erosivas que tenemos. Yo creo que esta es un área de oportunidad y es algo que a mí sí no he escuchado a diferentes sectores, y que es un tema que desde la Coparmex vamos a proponer, y en lo particular como un ciudadano y como un empresario, es que es el momento perfecto también en planear el tema de buenas vialidades en un proyecto de movilidad integral, porque digo, ok, pues vamos a tener, es un ejemplo, ¿no? Una estación al final de Villas del Sol, donde va a haber quizás un circuito, una circunvalación o algún periférico, anillo periférico, ojalá que se haga, sería fantástico. Pero ¿y cómo vamos a traer al ciudadano turista que viene a visitar nuestras playas y nuestra parte turística? Etapa 1, mototaxi desde Villas del Sol hasta 115 te bajas, tómate la combi que te corresponde, en paraderos que no existen, llegas al centro y de ahí tendrías que tomar un taxi. O sea, si no planeamos eso y no tenemos una participación como ciudadanos, como ciudad, de empezar a pensar en una movilidad integral, sobre todo un transporte público de calidad, que es lo primero que se merece nuestra gente. Nuestra gente debería tener un transporte público con autobuses con aire acondicionado, que tuviéramos un transporte público transversal, ¿me entiendes?, con horarios, que la gente pudiera disponer en qué momento pasa tu transporte público. O sea, esto es lo que nos puede conllevar este ejercicio del cambio del Tren Maya. O sea, si de plano va a ser el lugar por donde va a pasar, deberíamos de trabajar en un buen plan de movilidad, pero en el tema de transporte público. Porque si no, significa meter más transportes, aparte de los mototaxis, aparte de las combis, aparte de los taxis, o sea, otro tipo de vehículos que está cruzando una ciudad para transportar turistas que vienen en un tren o personas que vienen en ese tren, inclusive carga que va a venir en ese tren, y no estamos planeando la movilidad, ¿no? Entonces eso es importante, que deberíamos de trabajar desde ya en un plan integral de movilidad, y que también sea el momento perfecto para darle a la gente de solidaridad un transporte no digno, como verdaderamente se merece la sociedad. A mí me da mucha tristeza siempre ver a nuestras familias hacinadas en esas como sardinas, perdonando la expresión, en estas combis, sin aire acondicionado, sin las condiciones de seguridad, sin un cinturón de seguridad, sin verdaderamente, las puertas a veces ni mal cierran, y ese es el negocio de alguien, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que digo. Si ese transporte está concesionado, la obligación de esa concesión, que es la parte que no han hecho nuestros representantes, es que sea de la mejor calidad.
Nuestros ciudadanos de Playa del Carmen y sobre todo los que viven en esas partes más alejadas merecen lo mejor, porque los que están en la zona turística pues están todos bien, todos se mueven caminando, en bicicleta, todo está bien, ya están todos los taxis, ya está lo mejor, pero nuestra gente, y esa es la parte que yo siempre voy a levantar la voz, y seguramente desde los sectores empresariales que represento, tenemos que invertir todo lo posible en esos lugares como Villa del Sol, como la Guadalupana, como toda la parte del Ejido, porque necesitan tener los mejores servicios, los mejores parques, las mejores escuelas, el mejor transporte. Entonces yo lo veo también como un área de oportunidad en este momento para mejorar eso. O sea, si ya nos vamos a ir a esa zona, pues creo que es el área de oportunidad, ¿no? Declaró Javier May que dentro del proyecto del Tren Maya para Solidaridad hay un tranvía. El segundo parque, que es por donde va a pasar el Tren Maya, el segundo parque de Villas del Sol hacia el centro, están proyectando instalar un tranvía que finalmente me imagino que está diseñado para el tema de turismo, para resolver un tema de turismo. Pero ¿por qué como ciudad no pensamos en este momento en algo integral para los ciudadanos, ¿no? O sea, dejamos un poquito dar estos beneficios a todo este sector, obviamente turístico, del cual vivimos, que me parece bien, y sería ideal que los turistas se subieran al mismo transporte de calidad que deberían de tener nuestros ciudadanos. No tendríamos por qué tener un turista A y un ciudadano C. Eso es lo que tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos que pensar diferente. Nuestros ciudadanos de a pie, que son más del 75% de la población, deben ser nuestra prioridad. Y ellos merecen los mejores servicios. Y eso es algo que siempre hemos rezagado y que no queremos ver. Que esto incluye muchos otros servicios, banquetas, parques, espacios deportivos, espacios culturales, pero sobre todo vialidad. O sea, si vamos a hacer ciclovías, hagámoslas bien hechas, pero bien hechas, y que la gente se pueda movilizar en bicicletas. Y pensemos en estacionamientos para bicicletas y pensemos en verdaderos espacios para la gente, en espacios seguros para que la gente se pueda mover en bicicleta. Inclusive el mismo turista podría bajar y agarrar una bicicleta ya, dejarla acá y regresar. Puede ser también un medio importante de transporte, pero que esas mismas ciclovías no sean solo de turistas, sino que sean para ciudadanos. Que el transporte público sea de súper calidad para personas discapacitadas, que los autobuses bajen para que se suban las sillas de ruedas, que tengan aire acondicionado. Estas empresas se meten millones y millones y nuestra sociedad merece los mejores servicios. Todo eso nos ha conllevado a la misma situación que hoy estamos viviendo de inseguridad, ¿no? O sea, tenemos una situación de inseguridad por esas diferencias sociales que no debería de haber un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda. Todos deberían ser ciudadanos de primera. En el tema de movilidad, ¿crees que han funcionado los parquímetros? No creo que haya funcionado, aunque te voy a decir, los parquímetros en un programa integral de movilidad son parte de, pero son el último eslabón de la cadena. ¿Qué hace el parquímetro? El parquímetro va a inhibir de alguna forma el uso del vehículo, ¿correcto? Y los que van a decidir usar vehículo van a tener que pagar para encontrar un estacionamiento, y cual pues siempre va a haber un estacionamiento porque lo vas a pagar, pero es un tema de un servicio que tú estás pagando. Eso, vamos a pensar, es un servicio VIP porque vas a llegar a la puerta de tu negocio o a la puerta del local donde tú vas prácticamente, ¿no? Pero un sistema de parquímetros, que como dije es el último eslabón de esta cadena, tiene que comenzar en el plan de movilidad con un mejor transporte público, con avenidas planeadas. Tenemos que tener avenidas seguras, con ciclovías, con banquetas, con iluminación, ampliar nuestras avenidas, planearlas. Todas las avenidas que empezáramos y todos los fraccionamientos deberíamos ya estar pensando, las que cruzan la ciudad, en que fueran mínimo de 2 carriles por lado, pensando en un tercer carril. Hay que pensar que somos la ciudad de mayor crecimiento de Latinoamérica. Estamos creciendo todavía entre el 8 y el 9% anual. Llegamos a crecer en un momento al 12 y al 14. Ahora, esto no va a cambiar. Hoy el Caribe está de moda. Planear una ciudad siempre es importante para tener mejor calidad de vida. Ahora, por eso te digo que si nosotros pensáramos, empezando, valga la redundancia, con el principio, el transporte público para nuestra gente,
¿ok? Entonces la gente sabría en qué momento pasa el autobús, tomas un autobús, ya no necesitas el coche. ¿Cuántos trabajadores, por no tomar 3 combis para llegar a su trabajo en el centro, 3 combis, tú, y terminan yendo a La Juárez, y de La Juárez se tienen que ir acá, vienen desde Villas del Sol y se bajan en la carretera y después acá para llegar al trabajo, está en chino, y finalmente económicamente prefieren venirse en su carrito, ¿no? Y en la noche, tómate un taxi de regreso a tu casa, 100 pesos. O sea, a veces lo que ganaste, la mitad de lo que ganaste en el día, te lo tienes que gastar en transportarte a tu trabajo, ¿no? Pero si tuviéramos verdaderamente un plan integral de transporte, en ese caso, transporte, ciclovías, peatones, que son lo principal. El ciudadano de a pie representa más del 75% de la población de Solidaridad. Siempre pensamos en los coches, inauguramos calles sin banquetas, sin iluminación, porque estamos pensando en los coches. Pensemos en los ciudadanos. El orden de importancia es ciudadano, ciclista, coches, y por supuesto que el ciudadano va acompañado al transporte público, y ahí es donde el tema de parquímetros debería de entrar cuando ya tienes estos servicios bien amarrados, ¿no? Por eso creo que empezamos al revés. Alguien hizo un negocio aquí, que ese es el punto. O sea, alguien pasó por arriba de esta cadena de valores del tema de movilidad y se fue directamente al negocio. Y eso es lo que creo que como sociedad ya no podemos seguir permitiendo. Estamos todos en desacuerdo, pero tristemente quienes nos representan como un cabildo, como un congreso, puso un palomazo y no nos preguntaron, no hubo una consulta ciudadana, podríamos decir, que ahí sí apoyo mucho la participación ciudadana, ¿no? Alguien tomó la decisión en un escritorio, de un plumazo, de una orden, y se hizo un gran negocio. Escuchamos cómo el presidente de la República, seguido por los gobernadores de los estados, están empujando el hecho de que se necesita que el país ya entre, que las escuelas tengan clases presenciales, que los niños vayan a la escuela. Pero por otro lado vemos escuelas totalmente abandonadas, totalmente saqueadas, y no vemos que el propio gobierno... Que son la gran mayoría. Que son la gran mayoría, las públicas. Y no vemos que el gobierno destine recursos, le meta el hombro para repararlas y darles un espacio digno a estos alumnos. ¿Tú estás involucrado en eso? ¿Qué nos Estoy involucrado porque desde el momento que a mí me invitaron a ser parte del Comité de Padres de Familia de las escuelas públicas y privadas, porque siempre participé en los comités de padres de familia de las escuelas de mis hijos, algo que me apasiona, trabajar por la comunidad. Yo veo estas diferencias enormes que existen entre la educación pública y la privada y que no debería de ser. Es más, todos los niños deberían ir a las escuelas públicas si fueran verdaderamente pensáramos en la educación. Fíjate que hoy que me ha tocado en estos 2 años estar involucrado en este tema, un poquito más de 2 años, me da una tristeza enorme. Porque en sí la educación en México tiene un retraso versus el resto del mundo, así te lo digo. No, porque a mí no me gusta hablar de que el primer mundo, porque nosotros deberíamos ser somos un país riquísimo en todo, en cultura, en la riqueza más grande de México es su gente. Es su gente, su cultura, sus tradiciones, o sea, tenemos mucho más que cualquier otro país que tú me hables de Europa del tema. El tema aquí, la diferencia es que no trabajamos en la educación. Siempre han rezagado la educación y sigue. Entonces estamos en los programas educativos. México tiene 15 años de retraso versus el resto del mundo, de la gran mayoría de países emergentes que están creciendo. Pero en sí, en general, aquí en el sureste, tristemente, el tema de la educación ha sido un abandono total. Olvidémonos que voy a platicar ahora de lo que están viviendo las escuelas públicas hoy en Quintana Roo. Pero en lo particular, el sureste siempre ha visto como la educación como te pongo una escuela, te la construyo porque me lo marca mi plan de gobierno. Pero no entendemos que seguimos educando lavalosas. Yo no demerito ninguna actividad, pero si seguimos educando garroteros, trapeadores, albañiles, etcétera, porque nuestro sistema educativo es absolutamente obsoleto. La pandemia llevó a una aceleración que ya lo habíamos visto
llevó a la digitalización de muchas cosas, entre ellos la educación. Pasaron muchas cosas muy rápido para el tema donde los niños se tuvieron que adaptar, los de las escuelas particulares, a un tema de educación digital. Las universidades ya traían estos proyectos de maestrías, diplomados y cosas en forma virtual. Las empresas se transformaron en empresas digitales. Ahora, hoy los grandes corporativos ya están sacando estos edificios y el home office y el mismo cowork café, que es lo que está hoy en el mundo, o sea, es mucho más productivo, ¿no? Pero si nosotros tenemos una educación donde solamente, te pongo un ejemplo, en Solidaridad, que tenemos casi 48,000 niños en escuelas públicas, antes de pandemia teníamos 95 escuelas, 38 preescolares, 42 primarias y teníamos 15 secundarias técnicas con preparatoria, pero solamente el 15% de estos 48,000 niños tienen acceso a un dispositivo con internet. Muchas veces él es el teléfono de mamá o de papá. No hablemos de computadoras, no hablemos de tabletas. Estamos hablando de teléfonos celulares con internet de prepago. Entonces tenemos un 85% de alumnos que no tienen acceso a nada. Para empezar, las clases esas que iban a ver por televisión abierta no existieron. Que los maestros de las escuelas públicas se conecten, con suerte quizás una vez a la semana para este 15%, pues puede que sea, con buena voluntad de los maestros. Entonces, si no vemos esto, si no vemos que hay niños que estaban en marzo del 2020, en Kinder 3, te pongo un ejemplo, en un preescolar, hoy están en primaria, en segundo de primaria, pasó medio ciclo escolar ya de segundo de primaria, o sea, ya pasaron 2 años y estos niños no saben leer ni escribir. No han pisado su escuela. Niños que estaban en sexto de primaria, hoy están en segundo de prepa, perdón, de secundaria. No han pisado su escuela. No han ido. Tenemos escuelas con 1,100 alumnos y no han entrado a clases. Entonces, vamos a incluir a esto, que estos niños son carne de cañón para la delincuencia. Porque la madre de todos los vicios, pues es el ocio. Papá y mamá, pues que trabajan, los niños están solos, le llamamos niños llaves, están en sus colonias solos. Aunado a eso, sin espacios deportivos, sin espacios culturales, sin actividades vamos a ver, un parque, algo que podamos decir que fue totalmente abandonado. O sea, es la fórmula perfecta para el fracaso, ¿no? Esto estamos hablando en Playa del Carmen. Imagínate en las zonas rurales, ¿no? Peor aún, o en las zonas de invasión. Entonces, es un tema grave, los trabajos tradicionales se están acabando. Yo siempre he dicho, tú vas al aeropuerto de Cancún, que es el de mayor conectividad de toda Latinoamérica, y pues ves filas porque hay personas que van a dejar su maleta y pues esas filas que no deberían de existir. Hoy en el mundo nadie hace una fila, tú llegas, imprimes tu pase de abordar, pasas tu código, imprimes tu etiqueta de maleta, tú mismo la pones, tú mismo la dejas. Eso en Cancún en un año ya no va a existir. Esos 60 trabajos por aerolínea ya no van a estar. ¿Qué hacemos con esa gente? Hoy ya no existe el room service, que tú llamas al concierge en los hoteles. Todo es una aplicación, todo es digital. No es que se estén desapareciendo, nos vamos a quedar sin trabajo, es que hay nuevos trabajos y que tienen que ver con la digitalización, tienen que ver con el trabajo en programación, en mantenimiento de sistemas, en diferentes cosas. Los mismos restaurantes nos hemos digitalizado, los otros negocios. Esa es la educación que tenemos que pensar y es donde tenemos que mayor invertir. Y aquí las escuelas están abandonadas. De estas 95 escuelas, yo te digo que hay unas 50 que no están en condiciones de abrir, pero porque no solo no las saquearon, las robaron, no las cuidaron, pero ya estaban abandonadas. Entonces, ese es el punto. O sea, ya estaban en condiciones muy difíciles, no tienen un pizarrón que podamos decir digno, no hay el material, no tienen. Entonces, el ambiente educacional es muy malo, entonces la deserción escolar es muy grande. Desde el sector empresarial, ¿qué hicimos? Empezamos a apadrinar escuelas. Llevamos 22 escuelas, más 3 que se apadrinó Puerto Aventuras, 25 escuelas. La presidenta municipal también entró a esta campaña, lo cual nos dio mucho gusto ver una actitud municipal, porque siempre el tema es que el municipio no le corresponde. No, pero son nuestros niños, o sea, ¿a quién le corresponde? No preguntemos, entrémosle, vamos. O sea, yo saco dinero de mi bolsa, como lo hicieron muchos empresarios, por nuestros niños, porque finalmente también se nos transforma en un problema social. O sea, también vamos a ser responsables de ese problema, ¿no? Ojo.
Y no hay nada mejor que esos niños de solidaridad sean los próximos comerciantes, los próximos emprendedores, los próximos dueños de las startups, los nuevos gerentes de los hoteles y de las áreas de todos los parques. Eso es lo que queremos. Pero necesitamos que haya esa voluntad política. Van a llegar 600 millones de pesos de la Federación a Quintana Roo para el tema de educación, porque hemos preguntado por el presupuesto 2020-21, no está, y el de 2021-22 tampoco está. De mantenimiento, hablemos de mantenimiento, no está. Bien, eso no es una tristeza. Durante la pandemia deberíamos haber puesto veladores en cada escuela, porque había un presupuesto, y deberíamos haberle dado un constante mantenimiento. No se hizo. Y hemos tratado de contactar a personas del IFECRO y inclusive hasta nos dijeron que sí, le mandáramos la lista de las que ya habíamos reparado para que no las pusieran en su lista de ellos, ¿no? De lo que piensan hacer. Esa burocracia nos hace mucho daño, esa falta quizás de voluntad, de entender que la niñez es lo más sagrado que tenemos, la juventud, la única forma de llevarla a un buen puerto y en camino es a través de la educación. La única fórmula para salir de la pobreza y de la marginación es la educación. No hay otra. Perfecto. No hay otra. Ricardo, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista, y yo creo que queda todavía mucho que hacer. Mucho por hacer. Y preocupante la situación de la educación en México, en Quintana Roo. Y estaremos atentos con eso. Por supuesto, y yo quiero invitar pues a la gente que se sume a esta campaña, ¿no? Nosotros no podemos esperar, no podemos decirle papá gobierno haz las cosas. Son nuestros niños, son los niños con los que conviven nuestros hijos. Tenemos que ser solidarios, tenemos que dar algo en la vida, tenemos que ser generosos, y pues qué mejor que ayudar a la educación, un bote de pintura, una brocha, un ventilador, un pizarrón, lo que quieran. Todo se puede donar. Si a través de Integra Noticias se puede hacer este enlace, nosotros estamos como Comité de Padres de Familia, estamos ayudando a través de la Coparmex, a través del Consejo Coordinador, a través de los sectores empresariales, pero hay que pensar que quizás muchos de ustedes son padres de familia y sus hijos están en esas escuelas. Súmense. Si no, a lo mejor no hay dinero para un bote de pintura, lo entiendo, pero sí puedes invertir 2 horas de tu día libre para que participes en la escuela de tu hijo. Pero lo más padre de esto es que tu hijo se va a sentir orgulloso de ver a su padre y a su madre participando en un proyecto de educación. Gracias, Ricardo. Excelente tarde, gracias.